Deja que P de X sea el predicado 3X más 1 es par. Para la parte A, P de 5 es verdadera o falsa. Bueno, P de 5 es la declaración 3 veces 5 más 1 es par. Y 3 veces 5 más 1 es igual a 15 más 1 o 16. 16 es par, es verdadero, lo que indica que P de 5 es verdadera. Antes de echar un vistazo a las partes B y C, repasemos los cuantificadores matemáticos. Primero, el cuantificador existencial es el símbolo que se muestra aquí, que parece una E mayúscula mirando en la dirección equivocada, y se lee, existe o hay. El cuantificador universal es este símbolo, que parece una A mayúscula invertida, y se lee, para todos o para todos. Y ahora consideremos B. ¿Qué puedes hacer si hay algo? ¿Concluir que existe una X tal que P de X es verdadera? Lo que significa que existe una X de tal manera que 3X más 1 es par del valor de verdad de P de 5. Bueno, dado que P de 5 es verdadera, sabemos que existe un tal que P de X sea verdadera o tal que 3X más 1 sea par, lo que indica que existe una X tal que P de X debe ser verdadera. Seleccionamos la opción 1. Observe que sabemos que esto es cierto, a pesar de que no conocemos dominio del discurso de X, lo que significa que no sabemos si X es el conjunto de todos los números reales, el conjunto de números naturales, o un valor de un conjunto específico de números. Para la parte 100, y si cualquier cosa sobre la que puedas concluir para cada X, P de X es verdadera, es decir, para cada X, 3X más 1 es par del valor de verdad de P de 5. Bueno, solo porque sabemos por la parte B que existe una X tal que P de X es verdadera, no sabemos para cada X, P de X es verdadera o para cada X, 3 más 1 es par. De nuevo, esto se debe principalmente al hecho de que no conocemos el dominio del discurso, lo que significa que no conocemos el valor es a considerar para X, lo que significa para cada X, P de X, o por cada X, 3X más 1 es posible que sea verdadera o falsa. Y por lo tanto, seleccionamos la tercera opción. Para saber si para cada X, P de X debe ser verdadera, de nuevo, tendríamos que saber el dominio del discurso. Espero que esto te haya resultado útil.